Con su estricta política antidroga, el violento régimen de Adolfo Hitler se disfrazó de sociedad ordenada, recta y saludable. Pero el nazismo tenía un secreto tóxico. El ejército alemán ordenó 35 millones de dosis de metanfetaminas. Todas las tropas que atacaron a Bélgica, Holanda y Francia, incluyendo los conductores de los tanques, los operadores de artillería, todos estaban drogados. Hoy, el autor Norman Ohler nos lleva a un sorprendente viaje al desconocido mundo de las drogas en la Alemania de Hitler. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Cartagena de Indias. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Todos sabemos que a veces la realidad supera la imaginación, que lo que pasa en la vida real ningún novelista podría imaginarlo. Este es el caso que vamos a conversar hoy. Se trata del uso de las drogas en la Alemania nazi, donde jugaron un rol que no se sabía que habían jugado, una cosa sorprendente, novedosa, un ángulo diferente. El autor del libro que habla de esto se llama Norman Ohler. Él es un novelista alemán, es un escritor alemán que comenzó pensando en hacer una novela sobre esto. Y a medida que fue estudiando los archivos, tanto en Estados Unidos como en Alemania, descubrió que había un mundo inusitado alrededor de Hitler, de la Alemania nazi y de lo que pasaba en esos tiempos. Y escribió este libro que se llama High Hitler, high en el sentido de estar drogado. Es un libro que, repito, añade un ángulo inusitado en una historia que todos creíamos que ya se sabía todo. Esta es mi conversación con Norman Ohler. Bienvenido, señor Ohler. ¡Qué sorpresa! Un libro sobre Hitler. Cuando uno pensaba que ya todo había sido dicho, que hay miles de libros sobre Hitler y la Alemania nazi, usted aparece con un libro que tiene un ángulo completamente diferente, que es el uso de las drogas por Hitler y por los alemanes en general durante la guerra. ¿Cómo se le ocurrió a usted descubrir eso? ¿Cómo se le ocurrió a usted hablar, escribir sobre eso? Creo que fue una coincidencia. Tengo un amigo en Berlín que no es un historiador, sino un disc jockey, un DJ, y sabe mucho sobre la Alemania nazi. Es su hobby. Una mañana me contó que había mucho uso de drogas en la Alemania nazi. Como también es experto en drogas, pues es un DJ, pensé, tal vez tiene razón. Decidí que debería investigarlo, así que empecé a indagar en los archivos en Alemania y encontré mucho material. Mi abuelo solía decirme que bajo Hitler todo siempre estaba en orden, todo funcionaba bien, era una sociedad que funcionaba. Y siempre pensé que algo no encajaba del todo en esta visión. Luego de hacer una investigación para mi libro, he confirmado que efectivamente no se trataba de una sociedad de individuos saludables, trabajadores y racionales, y me causó mucha satisfacción poder destruir esa versión de la dictadura. ¿Y cómo encontró usted toda esta información? ¿Cuál fue la primera vez en que usted sintió que había descubierto algo importante, diferente, que nadie había dicho hasta ahora? Estaba en un pueblo alemán aburridísimo que se llama Koblenz, donde están los archivos federales de Alemania. Estaba buscando los papeles de Theodor Morell, que era el médico personal de Hitler. No estaba seguro qué tanto material encontraría, pero me entregaron 3 cajas llenas. Por ejemplo, el cuaderno original donde tomaba sus notas médicas. Pusieron en una mesa al frente mío todos sus archivos y me dieron una lupa para poder leer mejor su caligrafía. Solo me tomó unos minutos darme cuenta que había una historia que contar escondida en todo ese material. Me sentí con una posición de observador privilegiada, como una mosquita en una pared, que pasa desapercibida mientras descubre cómo funcionan los organismos más poderosos de un régimen lleno de secretos. La ironía de todo esto es que Hitler tiene una reputación de que era una persona muy sana, de que tenía hábitos de salud muy sanos, que no tomaba alcohol, que no fumaba, que no tomaba café, que era muy sano. Y usted ha descubierto que
podía hacer eso, pero también era un adicto a las drogas. Esa es la gran ironía, o una de las grandes ironías de esta historia. Su doctor al principio estaba ayudándolo a tener una vida más saludable, o por lo menos eso era lo que se pensaba. Hay una cita famosa de Hitler que decía: Morell lleva mi estilo de vida saludable a un nivel científico. Morell estaba experimentando con vitaminas y distintos suplementos, entonces, de cierto modo, era un doctor muy avanzado para su tiempo. Pero cuando la guerra empezó a empeorar para los alemanes, empezó a darle otras cosas más que vitaminas a Hitler, y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué tipo de drogas usaba? Al principio tomaba vitaminas, y luego en 1941, cuando la guerra contra Rusia empieza a complicarse, se enferma tanto que no puede ir a una reunión de estrategia militar. Exige algo más fuerte, quiere algo que lo haga sentir mejor de inmediato. Y aunque Hitler era vegetariano, Morell empieza a darle hormonas y esteroides hechas de hormonas animales, extractos de hígado. ¿Usted cómo sabe eso? Está todo escrito. En los archivos. Morell escribía en un diario todos los días. Tenía mucho tiempo. Se sentaba todo el día en su habitación. Iba a ver a Hitler 1 o 2 veces al día, pero el resto del día estaba solo y escribía los tratamientos que le daba Hitler. Y describía la escena, la situación. Y como era médico, escribía las dosis exactas que le había dado. Así que empecé a investigar estas sustancias, y se fue volviendo claro que Hitler estaba recibiendo muchas drogas que hoy en día consideraríamos dopaje. Si el dopaje fuese legal en los deportes, todos los atletas tomarían todo tipo de hormonas y esteroides para estar en forma. Y Hitler usó esto muchísimo entre 1941 y 1943. Y luego en 1943 toma por primera vez un opiáceo, una droga que en Alemania se llamaba Eukodal, que es muy similar a la heroína, y consume bastante de esa droga hasta el final de 1944. Y este doctor Morell, cuando Hitler se refugia en un búnker y lleva solamente un pequeño círculo de ayudantes, ¿el doctor Morell fue con él? Sí, Morell pasó más tiempo con Hitler que nadie. Siempre estaban juntos, eran inseparables. ¿Y qué pasó con el doctor Morell cuando terminó la guerra? En abril de 1945, en el búnker de Berlín, justo después del cumpleaños de Hitler, se le acaban las drogas a Morell y le da a Hitler algo que no le gusta, algo que no funciona tan bien. Entonces, Hitler lo despide y Morell es una de las últimas personas en salir del búnker. Después de esto, Morell viaja a Múnich, donde lo arrestan los servicios de inteligencia estadounidense. Lo interrogan durante más de 2 años para averiguar qué le estaba dando a Hitler y después lo abandonan en una estación de tren de Múnich en 1947. Muere unas semanas después. Hacemos una pausa. Al regreso continúa esta sorprendente conversación con el escritor alemán Norman Ohler sobre el uso de las drogas en la Alemania nazi. No se vayan. Estamos de nuevo con Norman Ohler, el autor de un nuevo libro muy original sobre la Alemania nazi. ¿Los aliados sabían que Hitler estaba drogándose tan frecuentemente? Bueno, hablé con el historiador británico Anthony Beevor sobre esto, y me contó que los británicos tenían un plan para asesinar a Hitler, pero lo abandonaron en 1944, cuando se enteraron que Hitler estaba enfermo y que estaba tomando decisiones muy malas para Alemania. Entonces decidieron que era mejor para Gran Bretaña que estuviera vivo un Hitler delirante e impredecible. No creo que supieran qué drogas le estaba dando Morell, pero sabían que Hitler estaba muy enfermo. Después de la guerra,
Los servicios de inteligencia estadounidense intentaron averiguar qué drogas le estaban dando a Hitler, porque les producía mucha curiosidad el culto de personalidad alrededor de él. Pero al final nunca se enteraron. Y Eva Braun, la amante de Hitler, también estaba en drogas. Ella también era una paciente de Morell. Hitler la conoció cuando estaba en su residencia en Bavaria y le dieron las mismas drogas a ella que le daban a él. De hecho, hay una cita de ella pidiéndole a Morell las mismas drogas que le daba a Hitler porque quería sentir lo mismo que sintiera él. ¿Hay alguna anécdota especial, algún momento en que usted sintió que había una cosa muy importante o algo que se le quedó en la mente haciendo esta investigación? Bueno, la primera vez que sentí que era algo especial fue cuando estaba en el Instituto de Historia Contemporánea en Múnich y leí cómo otro doctor describía a Morell. Este doctor también trabajaba en el centro de operaciones de Hitler y contaba cómo Morell inyectaba a Hitler con una sustancia de botellas sin etiquetas y cómo después Morell iba y botaba estas botellas en el baño. Cuando leí esto pensé, algo raro estaba pasando allí. Ese fue el momento en el que me di cuenta que esto podría ser una gran historia. Y otra de las grandes sorpresas de su libro es que no era solamente Adolf Hitler y su círculo más íntimo. Usted argumenta que toda la sociedad alemana de ese tiempo tenía un uso intenso de drogas. Bueno, la población en Alemania estaba muy interesada en una medicina que se llamaba pervitina. La pervitina fue desarrollada en 1937 y estaba en el mercado en Berlín en 1938. Y el ingrediente activo de la pervitina es metanfetamina, lo que hoy en día conocemos como cristal o metanfetamina cristalizada, que es una droga estimulante muy peligrosa. Era un producto legal en Alemania y era más popular que el café, porque el café era difícil de conseguir. Hay que importarlo de algún lado. En cambio, la pervitina era manufacturada en Berlín, de calidad muy pura. Entonces, en 1938, la pervitina se convierte en la droga normal que consume la gente. Una persona solo tenía que ir a su farmacia y comprar un paquete de pervitina. La gente la usaba si tenía una entrevista de trabajo o si tenía que trabajar o para tener energía para limpiar la casa. Era una manera de estar más alerta y sentirse bien. Era una droga que estaba penetrando todos los rincones de la sociedad. Y luego en 1939, el ejército descubre que la pervitina podría ser útil para los soldados alemanes. Si uno toma metanfetaminas, no duerme durante el primer par de días. Y ese fue un ingrediente clave de la llamada estrategia Blitzkrieg, que buscaba avanzar muy rápidamente, sin parar a descansar, y arrollar al enemigo en el primer par de días. Y durante el Blitzkrieg estaban en drogas. Antes de que Francia fuese atacada, el ejército alemán ordenó 35 millones de dosis de metanfetaminas, que fueron distribuidas justo antes del 10 de mayo de 1940, cuando empezó el ataque a Francia. Todas las tropas que atacaron a Bélgica, Holanda y Francia, incluyendo los conductores de los tanques, los operadores de artillería, todos estaban drogados. Y usted también menciona que los tripulantes, los submarinos alemanes, también usaban drogas sistemáticamente. Sí, esto ocurrió más tarde durante la guerra, cuando la Armada desarrolló mini submarinos. Para navegar y llegar a Inglaterra, tenías que quedarte despierto durante 4 días y 4 noches, y no se sabía de nadie que supiese hacerlo sin la ayuda de estimulantes. Así que estaban tratando de desarrollar una nueva droga que fuese aún mejor, y llevaron a cabo todo tipo de experimentos. Al regreso continuamos esta conversación sobre qué rol tuvieron las drogas en la Alemania de Adolf Hitler. Y continuamos la conversación con Norman Ohler, el autor de un inusitado libro sobre la Alemania nazi. Si las drogas son un instrumento de guerra, como usted argumenta, ¿por qué las fuerzas armadas de otros países no hacían lo mismo? ¿Por qué no drogaban a sus soldados? Bueno, los británicos aprendieron de los alemanes. Los británicos encontraron pastillas de pervitina en los primeros aviones alemanes que volaron sobre Gran Bretaña y lograron derribar. Y luego desarrollaron su propio programa.
Este programa comenzó 2 años después que el de los alemanes, porque primero tuvieron que aprender sobre las drogas y hacer sus propios experimentos. Los británicos utilizaban una medicina llamada benzedrina, un estimulante que era mucho menos fuerte que la pervitina. Y de hecho, este tipo de estimulante se han seguido utilizando incluso después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam y hasta en la Guerra de Irak, las tropas estadounidenses han utilizado anfetaminas. Así que, de cierto modo, aprendieron de los nazis. Todos sabemos que la adicción a las drogas tiene consecuencias terribles, pero ¿qué pasa cuando toda una población se hace adicta a las drogas, tal como usted argumenta? Bueno, el secretario de Salud en Alemania se oponía a la pervitina. Decía, tenemos que detener esto. Unidades enteras del ejército alemán se volverán adictos a la droga. Y esto no puede ser bueno. Pero no había manera de detenerlo, porque la guerra ya estaba ocurriendo y tenía su propia dinámica. Y los soldados sabían que si consumían drogas como la pervitina o las metanfetaminas, también conocidas como cristal, no sentirían miedo al entrar en combate, y eso les daría una ventaja. Pero al día siguiente te sientes peor, así que tienes que consumir más pervitina. Y se convierte en un ciclo vicioso que convirtió a muchos soldados en adictos. A fin de cuentas, no ayudó a la causa alemana, fue todo lo contrario. Y otra revelación insólita que usted incluye en el libro es el uso de una goma de mascar hecha con cocaína. O sea, la cocaína ampliamente distribuida a través de una goma de mascar, una cosa insólita. Cuéntenos de eso. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que la cocaína fue un producto alemán. La compañía alemana Merck la patentó en los años 20. Y por ejemplo, Perú exportaba toda su producción de coca al puerto de Hamburgo de manera legal en esa época. En Alemania, la cocaína era un producto legal muy conocido. Y eran pastillas de cocaína. Existía en varias formas. Pero cuando la Armada alemana decidió que necesitaban otra droga para que los marineros pudieran navegar los minisubmarinos, pensaron que la cocaína podría ser la droga perfecta. Y crearon una goma de mascar que contenía 20 miligramos de cocaína pura y se la dieron a los marinos y soldados. Y masticando este chicle, se podían quedar despiertos durante varios días y noches para navegar. Los primeros experimentos con esta goma de mascar se realizaron en un campo de concentración al norte de Berlín. Les dieron el chicle a los prisioneros y los estudiaron. Los hacían caminar en un círculo o los hacían cargar bolsos pesados mientras mascaban este chicle a ver cuánto tiempo podían durar. Caminaban en círculos durante días enteros, hasta que finalmente colapsaban. Es un capítulo muy oscuro dentro de la oscura historia de la guerra. Usted sabe que algunos de sus críticos lo han acusado de exagerar. Mire, por ejemplo, lo que escribió la revista británica, el Financial Times, sobre su libro. Oller tiene la mala costumbre de exagerar las cosas. Escribe para generar buenos titulares y evita explorar matices. Declara que la pervitina fue la droga favorita de los alemanes, tan popular como una taza de café, durante el corto periodo que se vendió sin receta. Declara que Alemania era la tierra de las drogas, pero las drogas ya eran igual de populares en otras partes del mundo. ¿Qué responde usted a esta acusación de que es un exagerado? Yo creo que hasta yo subestimé cuánto realmente se usaban estas drogas en la Alemania nazi. Por ejemplo, no es cierto que la pervitina solo estaba disponible durante cortos periodos de tiempo. Cuando llegó al mercado en 1938, se convirtió de inmediato en la medicina más popular y estuvo disponible durante todo el periodo de la guerra. Nunca se dejó de producir. Su producción, de hecho, aumentaba y aumentaba y aumentaba. Yo incluso estudié los datos de producción de la compañía Temmler, la compañía que producía la pervitina, y para 1950 todavía tenían altos niveles de producción. Los alemanes todavía estaban consumiendo pervitina mientras reconstruían su país.
Así que al contrario de lo que dice esa persona, yo diría que en mi libro le resté importancia al verdadero rol de las drogas en esta época. La guerra contra las drogas, que es la prohibición, la interdicción y todo lo que conocemos. ¿Qué cree usted de esa guerra hoy en día? Siempre es un problema cuando el sistema trata de decirle a la gente qué puede consumir y qué no puede consumir. Y en general la guerra contra las drogas crea muchos más problemas de los que soluciona. Los nazis, por ejemplo, declararon su propia guerra contra las drogas. Cuando llegaron al poder en 1933, prohibieron todas las drogas que eran legales hasta ese momento en Alemania. Por eso es irónico que más adelante consumieran tantas de esas drogas. Pero al principio fueron el primer gobierno antidrogas del mundo, y luego ese sistema usó las drogas para su propio beneficio. Yo realmente espero que la comunidad global mire las drogas de una manera diferente. Todos sabemos que las drogas son peligrosas y que es importante educar a la gente sobre su consumo. Pero la guerra contra las drogas no nos educa en lo absoluto. La gente todavía las consume y siguen siendo producidas en lugares oscuros, generando mucho dinero ilegal y mucho crimen. No me parece que sea una manera saludable de lidiar con este problema. Norman Ohler ha escrito un libro fascinante, con un ángulo nuevo, diferente en algo que uno piensa que ya está todo dicho, que es el régimen nazi y Adolf Hitler. El libro, traducido al español y disponible en español, se llama Hi Hitler. Hi no como alto, sino como drogado. Hi Hitler, las drogas en el Tercer Reich. Un libro fascinante, lo recomiendo. Es muy sorprendente lo que ha encontrado el señor Ohler. Muchas gracias, señor Ohler. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Nos vemos la semana entrante. Pero mientras tanto nos puede seguir y ver todo nuestro contenido en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en nuestra página web, efectonaim.com. Nos vemos la semana entrante. Gracias por estar con nosotros.